Yo justamente, ¿qué haces, Iván? Perdón, Gracias por Iván, estar acá. dice, En Ahora Play estamos. No, porque justo él escribió una nota, que es por eso que quería hablar con él, que es una continuidad de lo que nosotros estamos charlando. La nota que él escribió en Infobae se titula ¿Qué hace Milei? ¿Hace escuela austríaca? ¿Hace ortodoxia o hace heterodoxia? Entonces, Iván, que es un estudioso de las escuelas económicas, justamente se metió en lo que vos estás planteando, Batista. Vos decís, Batista dice, y mirá, si hubiese coordinado expectativas, la inflación hubiese sido la mitad. Y Iván, que más o menos yo sé cómo piensa, dice, ¿qué está haciendo Milei? No sé si no lo entenderá o si estará viendo que se choca con lo que él mismo decía cuando estaba en el llano. No sé, Batista, si vos tenés un minuto, te quedás un ratito acá. Me quedo. Primero, un placer, Iván. Escuela austríaca, Iván. Lo veo, es más, veo tu canal de YouTube porque, bueno, ahí se aprende mucho y aprendí mucho de escuela austríaca mirándote. Y mi pregunta es esa, si hubiera coordinado expectativas, Milei, independientemente de que me imagino tenés cuestionamientos con respecto a qué hace Milei, porque no es escuela austríaca esto, en eso estamos de acuerdo, pero si hubiera coordinado expectativas y no hubiera, porque alimentar el fantasma de la hiperinflación le sirvió políticamente, pero no en los términos reales desde el punto de vista económico, si hubiera coordinado expectativas y hubiera acumulado una inflación del 70 o 80% en todo este periodo en vez del 152, tendría un colchón grande de competitividad y ese colchón grande de competitividad le permitiría hacer muchos empalmes de cara al futuro y pasar una situación completamente distinta y no tener este talón de Aquiles, que es un tipo de cambio en un valor de competitividad muy, muy complejo. Entonces, ¿qué opinión tenés con respecto a esto? Bueno, gracias gracias por lo que me decís, Matías. Un placer y gracias por la invitación, Claudio. Lo que pasa que yo no lo veo tan así. A ver, no me parece que es tan fácil decir, o sea, no creo que hubiera sido tan fácil generar una inflación del 70 en lugar del 150 que tenemos acumulado en el año, dado lo desequilibrio de entrada, digamos. No, veníamos a una inflación alta de 3 dígitos y había que destapar varias ollas de precios regulados, entre ellos el dólar, ¿no? Digamos que subió 120% en el mercado oficial, lo mismo el precio de las naftas, prepagas. No hay experiencias de precios controlados y recontra atrasados como estaban en Argentina en diciembre del año pasado, que terminen muy distinto. Entonces, vos destapás un poco, destapás mucho, liberás, pero el impacto en precios lo tenés. Entonces, después la cuestión de coordinar expectativas. Me parece que yo entiendo a lo que te referís, pero lo voy a reformular. Hay una coordinación de expectativas que viene por el siguiente lado, que es decir, el equilibrio fiscal es innegociable. Ajusten las expectativas a eso. Y la verdad es que las experiencias históricas, cuando se corrige el equilibrio fiscal de forma que todos creen que se va a corregir y que se va a sostener, ahí las expectativas de inflación caen fuerte. Y hay una caída fuerte de las expectativas de inflación. Digamos, en estos meses pasados llegamos a, creo que 230, 240% de inflación anual. Una tasa espectacular de inflación, gigantesca. Y hoy el REM dice que vamos a tener 38% de inflación el año que viene. Y estamos hablando de expectativas que son un poco pesimistas incluso, ¿no? Entonces, hay coordinación de expectativas, solo que el mecanismo no es el del control de precios, el del acuerdo de precios y salarios y todo lo demás. Ahora, volviendo a la cuestión de la escuela austríaca, la ortodoxia y la heterodoxia, yo lo que digo en la nota, que me parece... Porque claro, fíjate vos que al gobierno, obviamente que por izquierda se lo corre, ¿no? No, ¿cómo liberaste este precio? ¿Cómo vas a hacer este ajuste brutal? ¿Cómo vas a tener el dólar así? Bueno, por izquierda se lo corre. Y por derecha después aparecen autores libertarios muy destacados y muy admirados por un gran número de seguidores de la escuela austríaca, como es el caso de Hans Hermann Hoppe,
que le dice, pero escúchame, Milei, vos tendrías que haber echado 70.000 empleados públicos, tendrías que haber privatizado 200 empresas, tendrías que haber cerrado el Banco Central, no sé por qué lo tenés el Banco Central abierto. Claro, porque si venís de ese lado, claramente vas a encontrar inconsistencias con lo que dirían algunos autores de la escuela austríaca. Entonces, claro, yo lo que digo es, estamos en transición. Estamos en transición Eso es. desde el kirchnerismo, que era, bueno, un experimento de populismo macroeconómico, como se ha denominado en alguna literatura, ¿no? Esta idea de expandir el gasto, el déficit, de controlar precios y demás, hasta algo, y una transición hacia dónde? Bueno, a una cosa más Eso es. normal. Y ahí hay mucho de ortodoxia, o sea, de ortodoxia convencional y normal, o sea, economía normal. Acá viene un economista estándar, y vamos a decirlo, Caputo, que es un tipo que ha tenido mucho éxito en los mercados financieros, en materia de economía, es un economista estándar. Un hombre que dice, bueno, a ver, hay déficit, no hay financiamiento, y bueno, tenemos que ajustar, no nos queda otra. ¿El Banco Central lo Claro, puede claro. usar? No, porque hay Sí. 200% de inflación. Entonces lo único que nos queda es ajustar el gasto e incluso subir un poco de impuestos. O sea, fíjate que ahí también fue heterodoxa la cosa, ¿no? Y cuando no salen del cepo, porque te dicen, no, yo no salgo del cepo, porque si salgo del cepo, tengo un salto de la tasa de inflación. Bueno, pero ¿no era que la inflación era monetaria? No, bueno, en el corto plazo aparecen estos impactos, así que ahí hasta agarra algo de literatura estructuralista, si querés, ¿no? Entonces, bueno, vale todo, si estamos en transición, no se puede ser purista en ningún sentido, ¿no? Así que, Sí. bueno, esa es un poco la lectura de O sea, este momento. está bueno, porque está bueno, porque yo coincido que, viste, atarse a lógicas conocidas con lo que estamos viendo, tal vez te lleve a un error de diagnóstico y lo que plantea Iván, insisto, pueden leer la nota en Infobae, que se llama ¿Qué hace Milei? Está muy buena, muy gráfica, está bien escrita, además, muy conceptual, muy fácil de leer. Pero la cuestión es, y esto que estamos viendo, esta transición que vos decís, ¿hacia dónde nos conduce en términos de, bueno, no sé, tipo de cambio, actividad económica, laburo? Sí. ¿Qué es lo que vos percibís ahí? Pero no en el año 2030, porque en el 2030 estamos, viste, acá hay que ver más o menos, viste, el corto plazo. Bueno, ahí también estaba escuchando lo que decía Matías sobre el tipo de cambio y la competitividad, ¿no? Claramente hay un proceso de apreciación cambiaria real, o sea, sobre todo si uno mira el mercado paralelo, lo que pasa es que en el mercado paralelo veníamos con niveles de tipo de cambio real que eran similares a los de la salida de la convertibilidad, es decir, eran similares a Mm, episodios de crisis muy grandes de Argentina, ¿no? Entonces mm, uno podría decir, por ahí es normal tener un tipo de cambio real un poco más bajo que esos niveles que eran propios de situaciones de megacrisis. claro. Por ahí uno diría, bueno, pero pará, porque se te apreció un montón en 7 meses. Bueno, y sí, es verdad, fue rápido. Pero la competitividad no es solo un tema de tipo de cambio, No, está claro. y además el tipo de cambio real está muy relacionado, o por lo menos en los últimos años vimos eso, con el índice de riesgo país. Un riesgo país muy alto implica un tipo de cambio real muy alto, lo que implica también un salario en dólares muy bajo. Entonces, esa configuración, algún economista puede decir, uy, mirá, somos re competitivos. Bueno, pero pará, somos competitivos porque el índice de riesgo país es altísimo, o sea, nadie quiere invertir y el Mm, resultado son salarios bajísimos. Entonces, yo prefiero tener una moneda argentina más fuerte, menos competitiva, si se quiere, pero que es el resultado de que de que el riesgo país es más bajo y por lo tanto, bueno, eso se traduce en un nivel de salarios un poco más alto. Tampoco es que vos podés incrementar los salarios en dólares porque te gustó y porque pusiste un precio sí. máximo para el dólar. No, eso no me gusta, pero por eso estoy mirando solamente el paralelo. Y después, bueno, yo creo que hoy tenemos cepo, esa es la parte heterodoxa del Claro, freno a la inflación, o sea, meto un sí. crawling peg de 2%, regulo ese precio e intento también, además de lo fiscal, bueno, bajar la inflación por ahí. Pero me parece que también es un esquema de transición. Y como están logrando bajar la brecha desde mi punto de vista con la cuestión macroeconómica de la baja del riesgo país,
también ha habido un cambio en la política monetaria. Crece mucho menos la base monetaria en estos últimos 2 meses de lo que crecía en junio, en mayo, en julio. Entonces me parece que ahí también hubo un cambio macro. Y si eventualmente llegan a una brecha muy baja, o sea, o la brecha sigue bajando, me parece que se va a eliminar el control de cambios en ese momento, ¿no? Yo creo que están esperando una brecha chica, qué sé yo, 10%, 5%, para poder salir del cepo y ya ir a un sistema de tipo de cambio, bueno, Pero, flotante al pero, principio. pero vos Salís decís que como- si la brecha bajase al 5 o 10% y vos sacás los controles cambiarios, se te queda ahí el dólar, el oficial, digamos, queda ahí nomás. Claro, sí, sí, yo veo eso. ¿Por qué? A ver. Porque yo No, yo veo que digo porque no va a haber muchos que te vayan a querer comprar dólares que hoy no pueden y la demanda se exacerbe y eso te dispare el tipo de pero, cambio. a ver, igual ahí es debatible, pero creo que ahí los datos tampoco son súper claros y transparentes. Mucha gente no puede comprar dólares. La verdad es que muchos agentes de la economía sí pueden dolarizarse a un tipo de cambio paralelo. Está el contado con liqui, está el MEP. Obviamente Ujú. está el blue, que sería ilegal, pero sabemos que el ahorrista pequeño puede Sí, sí, usar sí, el sí. blue perfectamente y además no lo van a perseguir judicialmente. Entonces, es una ilegalidad nominal, porque en el Sí. fondo no te va a pasar nada. Y encima con este gobierno, que es un gobierno que no va a perseguir a nadie porque compró dólares en el mercado paralelo, No, en no, el blue. se lo dijo, sí. Claro, tendrá un problema con la FIP después, habrá que ver cómo justifica, ese puede ser un tema sin duda y obviamente que restringirá un poco el acceso a ese mercado. Em, Después, bueno, habrá algún importador, sí, pero incluso se ha dicho que muchos de los importadores han ido al mercado del contado con liqui. Entonces, a mí no me Sí. queda tan claro de que si vos sacás el cepo, hay una demanda completamente reprimida. Puede existir algo de demanda reprimida en cuanto a giro de utilidades, es verdad, pero con una economía más razonable, con una perspectiva de menor inflación, con equilibrio fiscal, con mayor desregulación, respeto por la propiedad privada, tal vez no, si sos una empresa, no querés irte corriendo a mandar la plata afuera, sino por Ujú. ahí volver a invertirla. Tal vez suena demasiado Pero optimista, ¿no? pero Pero hay vos no sos de esperanza los en que este creen país. que este es un carry trade, que así como empezó, un día se termina, como tantas veces vimos. ¿No crees eso? Esa es mi pregunta No, también. obvio, puede haber algo de eso, digamos, porque, a ver, la tasa en dólares es muy alta y es muy atractivo, o sea, muy atractiva, o sea que alguna corrección o baja la tasa o sube el tipo de cambio eventualmente para poder normalizar eso. Pero de vuelta, estamos en una situación de transición y acá hay más pasos, hay que seguir normalizando la tasa de interés en la medida que baje el riesgo país, también irá bajando y no, también Argentina es un país muy riesgoso, entonces es normal que las tasas de interés sean altas. La clave será traducir esa inversión, que hoy por ahí está en lo más financiero, que bueno, que Sí. después lleva un tiempo y se transforma en inversión real. A ver, metele vos, Batista. Sí. Iván, una pregunta vinculada a esto. Vos, yo la sensación que me da es que gran parte del plan de Milei es que en la medida en que se retira el Estado de la economía, tiene que entrar la inversión privada. Y me da la sensación, a mí me da la sensación que a la velocidad a la cual se retira el Estado no es compatible con la velocidad a la cual está ingresando o piensa ingresar el privado, teniendo en cuenta que tenés cepo, que el RI es una buena herramienta para el sector privado, pero que te mire y te dice, che, levanta el cepo. Si el gobierno eventualmente levantaría el cepo después de las elecciones, ¿no crees que puede haber un descalce muy importante pensando en la ecuación macroeconómica fundamental? Hablamos de colega a colega, pensando en la ecuación macroeconómica fundamental, el retiro del Estado y la velocidad a la cual ingresa el privado, que el privado tiene todo el tiempo para invertir, dice, che, la verdad, ganar la elección, después veo, cuándo entro. ¿No crees que ahí puede haber un descalce importante? Bueno, digamos, si lo queremos ver desde ese lado de la demanda agregada, recesión ya tenemos, ¿no? Digamos, Sí, sí, ya vimos que cayó la inversión, cayó el consumo, tenemos un muy mal primer trimestre, incluso a nivel de semestre seguramente no sea muy bueno. Pero después aparece la recuperación, ¿no? Digamos, que es algo que
pasó en todas las últimas crisis devaluatorias que tuvo Argentina, en 2019, 2000, bueno, ahí justo después vino el coronavirus, ¿no? Pero 2016, 2014, pues la economía siempre recupera. Entonces, obviamente, acá habrá que esperar tiempo, ¿viste? Esto no es de un día para el otro, pero también es bueno saber que no es de un día para el otro, porque si no nos quedamos con la ilusión de que todo es fácil y no, la verdad que no es fácil. Cuando no se hacen los deberes, por decirlo de alguna manera, por mucho tiempo, quedan muchos desequilibrios, pero además queda mucha desconfianza. Y la verdad es que a la Argentina le va a quedar enmarcada en la desconfianza general por mucho tiempo y por muchos años, porque tenemos tendencia a no pagar la deuda, a incrementar la deuda, a tener mucho déficit fiscal, a castigar a los sectores productivos de la economía, ¿no? Digamos, retenciones, controles de precios, cepos. Entonces, bueno, obviamente que el mundo, claro, el gobierno hace su tarea, ajusta el gasto, equilibra las cuentas públicas. Con eso trata de mandar una señal de, bueno, inversores, acá cambiamos las cosas, quédense tranquilos. Y bueno, sí, pero hay que ver eh, si creen que es sostenible, si creen que por ahí esto dura solo 4 años porque después cambia el gobierno y viene alguien que piensa completamente distinto. Entonces, bueno, todas esas cuestiones están sobre la mesa, son los riesgos que tenés que tomar. Pero lo que se hace más o menos, lo que está haciendo el gobierno más o menos es seguir el libro estándar de política económica. Nada raro. Claro. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, nada raro en materia de resultados. O sea, más o menos la cosa va a andar por el lado de se va a recuperar un poco la economía, va a bajar la inflación, habrá mejores perspectivas y de a poquito Argentina se va a ir recuperando y se va a transformar en un país más normal. Claro, pero vos no ves digamos, vos cuando hablas de, bueno, de a poquito la economía se va a recuperar, que hay que, porque no sé, uno lo que ve es, porque todo lo que es inversión pública está muy caído, viste, esto de que los salarios en dólares crecen, pero claro, el paquete fideo también sube en dólares, digamos, el otro día Batista acá mostraba cómo la canasta de productos básicos costaba $20 en noviembre de 2023 y hoy cuesta 40. O sea, se duplicó en dólares. Entonces, bueno, Sí. digamos, Claro, entiendo. entonces la cuestión es si esto que se está haciendo en el más o menos, yo te decía, por eso en el corto plazo vamos a ver y una mejora de la actividad económica, recuperación del nivel de empleo, caída de la pobreza. ¿Vos eso lo ves o te parece que todavía no está asegurado? En materia de pobreza, ahí está el análisis de Rosada, ¿no? De la Sí, Universidad de sí, sí, Itela, sí. que anticipa ahí bastante bien al INDEC y era algo predecible. O sea, los salarios están creciendo por encima de los precios en los últimos 2, 3 meses y eso obviamente que repercute directamente en la reducción de la pobreza. Y después, bueno, si Argentina se transforma, como parecería que se está transformando, en un país predecible, con menos inflación, con mayor respeto por la propiedad privada, bueno, entonces empieza, no necesitas que esté el Estado estimulando el gasto, porque lo que hay es el sector privado estimulando el gasto, el sector privado, por ejemplo, dando crédito al comercio, a la industria, a la construcción. Ya vemos que el sector construcción está muy mal, pero empezó a mostrar algún que otro dato positivo en los últimos meses. Y por eso digo, es el manual básico. ¿El Mm. Estado qué tiene que hacer? Darme orden macroeconómico. No, a ver, otros países del mundo tienen déficit fiscal y eso no es un problema. ¿Pero por qué? Bueno, porque Claro, totalmente, han totalmente. hecho la Claro, tarea acá antes. está, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que acá no te financian el déficit fiscal. Esa es Exacto, o sea, exacto. eso no. El tema es cómo haces ese camino resolviendo problemas, digamos, de la mayoría, ¿no? Bueno, a ver cómo es que, digamos, los salarios no se quedan en términos de poder adquisitivo, si bien se contrajeron de poder de evaluación, cómo hacer
para que se recupere. Bueno, un poco lo que todos pensamos que debe ser un país mejor, digamos, con más laburo, mejores ingresos. Pero, Sí, bueno, no sé si eso está en este camino. Vos te preguntás, bueno, al final, ¿qué es Milei? Que es tu bueno, pregunta, digamos. Eso ¿Te es lo lo que te asegura decía. o no? y por eso digo, en la transición hay de todo. Hay mucho de Ah, ortodoxia, hay algo de heterodoxia, también hay algo de escuela austríaca, si se quiere, pero en el fondo, claramente se quiere ir a un país estable, fundado en una política económica, sí, de corte liberal, en donde se considera que lo fundamental es el sector privado, porque el sector privado es el que puede innovar, el que puede producir mejor de acuerdo a las demandas de los sí. consumidores, el que tiene la capacidad de ser más eficiente. Y entonces vos vas a armar la política económica en base a eso. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo final? Que este país crezca por muchos años, de forma muy sostenida, como puede ser el caso de Perú en los últimos 25 años, o Chile, que se quedó un poco en los últimos 10, pero que ha crecido por 30 años casi de forma ininterrumpida. O sea, han sido países que no tuvieron un solo año de recesión, salvo en el 2020. Pero, y eso te hace, pero en el caso de, por ejemplo, de Perú, de Chile, ¿aseguró la movilidad social? ¿Aseguró, digamos, o A ver, consolida un sector, digamos, los que son pobres, el que ya no puede ir a la universidad, que no vaya? bueno, fíjate, vos yo hace poco, con todo este debate universitario, compartí ahí un gráfico, bueno, después habrá que ver la metodología, pero es muy interesante porque mostraba el nivel de graduados universitarios segmentado por edad. Y en Mm, Chile, el segmento que más graduados universitarios tiene es el segmento que creo que iba de 24 a 34 años. O sea, las nuevas generaciones van más a la universidad de lo que iban las viejas, lo que te puede mostrar un factor de movilidad social. mm. Chile está, si bien esto lo ha cuestionado mucha gente desde la izquierda, pero la verdad es que están faltos de datos porque Chile es uno de los países con mayor movilidad social dentro de los países de la OCDE. Y además hay una cuestión básica. Si se amplía la torta, Sí. ponele que a vos te toca el 10% de la torta y que nunca te va a tocar más del 10% de la torta. Bueno, querés una torta más grande. O sea, los pobres de los países más ricos del planeta no quieren venir a vivir a Argentina como los pobres de la Argentina, porque la diferencia es abismal entre ser pobre en Argentina o ser pobre en Dinamarca. Entonces, por lo menos, apuntemos a tener el PBI per cápita de Dinamarca, así los que están abajo de la pirámide social mínimamente van a tener casa de material, calefacción, hasta un auto, digo, van a vivir mejor. Por ahí no se van a transformar en los más ricos del país, pero ya estando debajo de la pirámide, igualmente van a Sí, lo que tener... pasa es que nosotros, Argentina, digamos, más que mirar el espejo en Dinamarca, lo mirás justamente, digamos, ¿cómo seremos? ¿Seremos como fuimos, digamos, nosotros, con el paso de las décadas, también con una inestabilidad total desde el 2011 para acá, y esto es lo que nos lleva a profundos debates, o somos más parecidos a Chile, a Uruguay, a Perú, a Brasil? Digamos, me parece que la cuestión es cuánto nos vamos a parecer en los próximos años a lo que fuimos nosotros o a lo que son estos países latinoamericanos, Sí, más que a pero Dinamarca, me parece, ¿no? Sí. está bien, pero en el análisis, digo, macroeconómico general, tampoco es que hay grandes diferencias entre, en lo que estoy diciendo, si miro Chile o miro Dinamarca. Yo lo que quiero decir es, tenemos que transformarnos en un país Sí, rico, en un país más conceptualmente rico. está claro, está bien, Claro, conceptualmente está claro. Está claro. y hay Pero una relación muy el tema es inversa. cómo se reparte, sí, cómo se reparte Bueno, la bueno, torta, ¿no? Digamos, por eso, Sí, esa es la discusión sobre la equidad y la desigualdad, que la podemos dar, pero a priori Argentina tiene un problema de pobreza. Entonces, para bajar la dice, pobreza necesitas crecimiento económico sostenido dice, y baja sí, sí. inflación. Entonces, sí. primer punto ese. Después pensemos en si la distribuimos, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, No, no, Eso es no. otro debate. está claro. El único problema que podés tener ahí, Iván, entiendo conceptualmente, es clarísimo lo que decís, que cuando crece la torta modificás la infraestructura productiva
o en la infraestructura económica, y en esa modificación de la infraestructura económica, en teoría vos te llevas el 10, pero después te seguís llevando, crees que te seguís llevando el 10, pero en definitiva te empezás a llevar el 8, el 7, porque otros sectores son los que triunfaron y los sectores que producen más empleo no triunfan porque se primarizó la economía y ahí se te corrió las porciones de la torta, ¿me explico? Ese es un riesgo que puedes tener en el cambio de modelo y eso es algo que a mí me preocupa. No sé cómo lo ves vos en ese sentido. Ok, a ver, pero una cosa, yo lo que digo es, yo tengo no tengo el 10, tengo el 2% de la torta, o sea, soy muy chiquito. Bueno, si la torta es más grande, me llevo el 2% de algo más grande. Así que ahí gané, no importa. Por más que me siga llevando la misma porción, por más que la distribución del ingreso sea exactamente igual, si hay más riqueza, estoy mejor. Ahora, vos decís, bueno, pero pará, porque hay un cambio en donde hay sectores que no van a poder adaptarse a menores regulaciones o a menor proteccionismo o a una tasa de interés más alta o, bueno, okay, o que ahora no reciben un subsidio. Perfecto. La clave es que haya un crecimiento de la economía derivado de unas mejores condiciones macroeconómicas, de un país más estable, de forma que los que hoy se ven perjudicados por una reducción salarial, de subsidios, de gasto, de obra pública, mayores tasas de interés en dólares, no sé, bueno, que entonces puedan encontrar otro lugar de la economía para ejercer su trabajo y su capacidad productiva, porque todos la tenemos. A ver, digamos, el problema económico fundamental es que no hay suficientes bienes y servicios para todos, o sea que siempre hay algo para hacer que sea rentable. Lo que pasa es que, claro, a veces por ahí estás en el sector equivocado. La clave es que puedas cambiar de sector y que eso no se transforme en un problema en materia de desempleo y demás. ¿Cuál sería un sector, cuál sería hoy en la economía argentina un sector equivocado? Estás en un sector equivocado. ¿Cuál sería en la economía argentina el sector equivocado? Bueno, lo digo a la luz de los datos que ya conocemos. El gasto estatal en obra pública cayó 80% en términos reales en el año. Y sí, la verdad que si vos te dedicabas a la obra pública, por ahí fue una mala idea este año. Es un sector equivocado. Pero yo digo, priori, no sé, de acá, conseguir... sí. No, pero digo de acá en adelante en base a lo que vos crees, y vuelvo siempre a tu nota, digamos, esto que es mi ley, ¿no? Porque estamos hablando con alguien que... Sí. A ver, para adelante. Lo que pasa es que en un esquema libre, liberal, el rol del Estado no asigna subsidios específicos, no protege sectores específicos. La estructura tributaria es igual para todos, o sea, hay igualdad de condiciones de juego para todos, ¿no? Entonces, yo te podría decir, mirá, me parece que el sector textil ha sido muy subsidiado, protegido, por ahí si ese esquema cambia, van a tener un problema para competir. Te podría decir, no, bueno, hay perspectivas en el sector energético, en el sector agrícola, porque siempre, sobre todo este último, ha sido bastante castigado por la política económica, así que si lo dejan de castigar, tiene mayores perspectivas. Pero en realidad no tengo ni idea cuál va a ser el mejor sector de acá adelante o el que tiene que reconvertirse sí o sí, porque el mercado es muy grande, muy diverso, muy complejo, está lleno de empresas y personas ultra creativas, innovadoras y cambiantes. Así que no tenemos mucha idea de... Yo cuando escucho a estos que te hablan del futuro y que se viene, sí. No sé, está bien, muy interesante, pero yo no me animo. Bueno, pero por ejemplo, está bien, pero pero igual, pero la verdad que la gente pone que eso, vestirse, no vamos a andar desnudo, digamos, vestirnos vamos a vestir. La pregunta es si Argentina tiene que mantener su industria textil, que no sé, emplea unos cuantas decenas de miles de personas o no, digamos, por ejemplo, ¿entendés? O le abrís todo, o por ejemplo el sector de electrodomésticos o parte de él, que el gobierno dice, bueno, mira, compitan y le bajaron aranceles y probablemente los eliminen, entonces viene todo lo chino, entonces no, electrodomésticos tampoco. Pero bueno, seguimos usando electrodomésticos. El tema es de dónde son, si son argentinos o son chinos. La ropa y los electrodomésticos. Y después, ¿qué hacemos con los que hoy laburan ahí?
Bueno, hay un proyecto de ley también, ¿no? De Alejandro Bongiovanni y Dayana Fernández Molero, que son del PRO, que también tienen un proyecto para reducir aranceles a notebooks y a teléfonos celulares, que eso también estaría bueno. Mm, Claro, entiendo el punto. Bueno, sí. ¿cómo hacemos para eliminar todo el proteccionismo y que eso no sea un problema para las empresas, el sector vinculado? Adam Smith, digo, vuelvo a... Adam Smith, ustedes saben que era el más liberal de todos, digamos, Sí. uno de sus primeros argumentos fue el tema del libre comercio. Estaba completamente a favor de liberar el comercio, había ofrecido muchos argumentos de por qué las trabas a las importaciones eran malas, pero claro, a renglón seguido dice, bueno, pero si vamos a hacer la apertura, hagámosla gradual. Así que, digamos, hasta Adam Smith también Mm. consideraba Ah, que las cuestiones tenían que tener sus tiempos. Y el gobierno ah, actual no, si bien eliminó muchos aranceles, los está llevando a un nivel más parecidos a los del Mercosur, digamos. Primero que no es tan fácil eliminar ese tipo de trabas y segundo que, bueno, también entiendo que el gobierno mismo tiene esta noción de la gradualidad en términos ah, de cómo eh, desarmar todo este esquema ah. que lleva En, tantos años, ¿no? en ese sentido, vos lo ves heterodoxo, digamos, a Milei, digamos, así como con Sí, el lo más cepo, gradualista. con la parte... Claro, claro, está bien. Sí, no Iván, sé, sumarle alguna más, la última, sí, así ya después nos rasgamos. Iván, siendo de la escuela austríaca, vos estuvieras hoy en el Ministerio de Economía, qué decisiones tomarías pensando en tu filosofía desde el punto de vista macroeconómico y qué crees que le falta a este gobierno de decisiones por tomar o qué decisión tomarías vos o qué te gustaría ver vos en este gobierno desde el punto de vista de decisiones macro? Eh, bueno, yo presentaría mi renuncia indeclinable al primer día. Y le Qué digo, grande, y qué le grande. digo que cometieron un grave Me error al vuelvo, pensar en mí. me vuelvo a las aulas, decir, me vuelvo a las aulas. Sí. No, a ver, digamos, yo lo escribo, digamos, a mí, por ejemplo, dos cosas que he objetado en este tiempo es el tema del cepo, o sea, Mm, claramente a mí, yo creo que tener cepo, si bien entiendo que existen algunos beneficios en el sentido de si no salgo del cepo, logro evitar un salto de la inflación, entonces tengo el beneficio de que no genero un nuevo salto de la inflación. Bueno, pero también existen costos del cepo, ¿no? O sea, hay empresas que hoy no pueden girar utilidades o no lo pueden hacer de una forma tan eh, libre como podría. Hay un castigo al exportador porque le liquidan a un tipo de cambio que no es el que podría ser. También aparece un subsidio a las importaciones. O sea, desde un punto de vista también de la economía no es una medida deseable. Entonces, pero así que tampoco me pareció una buena idea retrotraer el aumento de las prepagas, mandar a la Oficina de Defensa de la Competencia en un dictamen de 3 días, o sea, en 2 días se dieron cuenta de que había colusión, todo me pareció muy poco serio, pero después, esto de decir, bueno, pero como yo vengo de la escuela austríaca, digo tal cosa, tampoco me parece constructivo ni razonable porque también soy alguien que, no sé, creo en las cosas que han dado resultados. mm, Y yo miro la historia de los países que bajaron la inflación y no es que, bueno, acá estos 5 países bajaron la inflación siguiendo a Friedman. Estos la bajaron siguiendo a Keynes. Estos la bajaron siguiendo a Rothbard. La verdad es que eso no existe. Existe que equilibraron las cuentas públicas, pusieron un banco central independiente y la cosa más o menos funcionó. En el caso de Ecuador dolarizaron. O sea, tengo una mirada más pragmática también, de decir, bueno, a ver, ok, ¿esto sirvió? ¿El gobierno está haciendo cosas mm, que ya se probaron y que ya funcionaron? Bueno, sí, más o menos va en esa línea. Listo, estamos bien, digamos, estamos bien. claro, ¿Mantiene el cepo? Bueno, sí, pero la brecha es 20%, antes era 180. Ah, bueno, entonces está un poco mejor este cepo que lo que era antes. Entonces, no puedo no reconocer cosas que son evidentes. Yo no me puedo cerrar a la idea de que todo es lo mismo porque hay cepo. No, no es lo mismo. No es lo mismo un cepo con 20% de brecha, que encima te dicen ya salgo, que un cepo con 180% de brecha y que te decían emito no pasa nada, tengo déficit no pasa nada y la culpa la tenés vos por querer comprar dólares. O sea, estamos en un mundo
Sí. No te digo 180%, 180 grados distinto, pero 150. Entonces, bueno, también reconozco esas Y cosas. quiero hacerte la última, Iván. Chiquita, porque nos vamos y viene con economía Cortita. explicada con Telechea. 5 minutos tenemos. Te pregunto esta cuestión. El gobierno dijo, no vamos a bajar, no me jodan más con bajar impuestos, dijo Sturzenegger el otro día. No hace obra pública el gobierno, por lo tanto la infraestructura productiva no tiene los canales logísticos o el desarrollo de los canales logísticos, están subdesarrollados los canales logísticos para bajar los costos de la mayoría de las empresas. Y al mismo tiempo tiene un tipo de cambio que desde el punto de vista real multilateral es poco competitivo. ¿Cómo crees vos que podemos lograr en este nuevo modelo mejorar la competitividad si los tres ejes están en ese momento, en ese esquema donde el gobierno no va a hacer obra pública, por lo tanto no va a mejorarlo, dice lo hará el privado, el privado tiene sus tiempos que no son los que necesita por la economía. La segunda, no van a bajar impuestos, al contrario, han subido impuestos. Y tercero, te queda un tipo de cambio competitivo muy deteriorado. Entonces, ¿cómo lográs competitividad para que cuando produzcas esa apertura, tu industria no sufra un estrés brutal? Metele en un minuto, Iván, que nos tenemos que ir. Rápido. Solo, creo que la expresión de no me pidan bajar impuestos tenía que ver con no me pidas la baja de impuestos sectorial, porque eso implicaría una desigualdad en las condiciones de juego. Sino pedime que baje el gasto público porque así bajo la presión tributaria. Y lo que decís, yo agregaría dos cuestiones que me parece que no están en ese análisis, que son baja de riesgo país y baja de la inflación. O sea, y estos son dos impuestos de alguna forma, son dos condiciones negativas y adversas impuestas por el gobierno al sector privado. Un altísimo riesgo país que se traduce en una muy alta tasa de interés para endeudarse y por otro lado una alta tasa de inflación que se traduce en, país impredecible, menos inversión. Entonces, son costos que el Estado le impone al sector privado y que dada su política de austeridad fiscal, están viéndose reducidos. Entonces, esa es lo que es la parte buena de todo esto. Incluso cuando, sí, es verdad, no se bajen algunos impuestos y no haya obra pública. Pero tenés estas dos cuestiones que no son menores y que, que deberían jugar a favor de una reactivación económica. Iván, un lujazo, otra vez tenerte acá debatiendo y mira, te digo, hay mucho rebote en el chat, recién puse ahí varias opiniones a favor, en contra de lo que vos estabas diciendo y de lo que también contaba acá o de lo que decía Batista, pero la próxima la vamos a seguir porque me parece que como que quedó la mecha encendida, así que muchas gracias por nada, porque es un gustazo, ¿eh? Dale, Te un mando un gusto para abrazo, mí Iván. también. Muy buena charla. Abrazo, Saludos Iván. para los dos. Gracias. Chao. Sí, Batista, buenísimo. Muy Qué bueno. lindo que te quedaste. Muy bueno que te quedaste. Me encantó, porque me encanta. Siempre son grandes aportes. Muy interesante. No, muy bueno lo de Iván, muy bueno lo de Sí, Iván. porque uno puede estar a favor o en contra, porque acá hay de todo, ¿viste? Opiniones por todos lados, pero con mucho respeto y me parece que, ¿viste? Uno va tratando de ir al hueso, ¿viste? En los temas y creo que enriquece lo mucho. vamos logrando, sí. Y por eso te digo que muchas gracias y la seguimos el jueves. Gran abrazo. Chao, Batista. Ahí estaba el gran Matías Batista. Nosotros nos rajamos, ya viene Economía Explicada con Juan Matelechea. Tienen que, ahora cuando nosotros terminemos, ahí se les abre una ventanita, dan clic y se meten con Juan Matelechea, Economía Explicada, un nuevo capítulo de hoy. No me quedó tiempo, pero salió Cristina a contestarle a Milei, ¿eh? Y así que ahora también me querés matar. Así que ahora también me querés matar. Estás nervioso y agresivo, Milei. Bueno, después lo vamos a seguir con Maxi seguramente, pero un extenso posteo en Twitter o en X, como se llama ahora. Pero bueno, ahí Cristina, obviamente, es un juego político que a los dos ven que le conviene. Los dos ven que le conviene ese juego, ¿no? De ponerse en espejo uno frente al otro. Qué grande Andrés, dice, necesitamos más tiempo, Cerru. Pero nos vamos a contar después en lo de Maxi. Así que muchas gracias a todos, a Betina, David, Criptomoncas, Andrés, el Tate, Mario Ernesto, que siempre están, Ana Luc, que pone un dibujito, así que buenísimo.
los dibujitos. Escúchenme, ya nos vamos. Viene Juan Manuel Telechea, Economía Explicada, después nos vemos en lo de Maxi y mañana a las 9 en el Serrucho. Gracias a todos. Chau chicos, chicas, chau.